Porque comenzó la norma de uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y privado remunerado. Vamos a hablar de este tema, también cómo ha recibido la población esta nueva medida. Nos acompaña hasta ahora la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Ministra, un placer, ¿cómo está? Bien, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, primero que todo, el balance que tiene la autoridad con respecto a esta medida, la obligatoriedad de usar mascarillas en el transporte. Tenemos distintas evaluaciones. En general, en la región metropolitana, lo que he podido comprobar directamente viendo a los pasajeros de los buses y fotos que me han mandado de los operadores de metro, de ferrocarriles, tenemos una cobertura de 100% de la gente usando las mascarillas. Puede haber algunos casos muy aislados de personas que no están cumpliendo esta instrucción de la autoridad sanitaria. Así que me parece que ha sido una buena respuesta, las personas pudieron informarse con tiempo. Sin embargo, hay casos en regiones donde todavía vemos que el uso de la mascarilla no se ha adoptado como norma general, como una instrucción obligatoria. Y pareciera que todavía hay un poco de juicio respecto a que es decisión de la persona usarla o no. Así que ya hemos trabajado con los Ceremis para que ellos intensifiquen la comunicación y hagan ver que esto es una norma obligatoria. Esto no depende, como digo, de la voluntad de cada uno. La autoridad sanitaria ya lo estableció, se publicó en el Diario Oficial, tiene sanciones monetarias y también podría haber hasta sanciones de presidio dependiendo de los casos y multas que tienen valores altos en cuanto a cobros, por ejemplo, en dinero. Claro, son multas altas, evidentemente la sanción monetaria o penal aquí es más bien un disuasivo para poder cumplir con la obligatoriedad del uso de mascarillas, ministra, porque más allá de la sanción lo importante es el objetivo que tiene la medida. Recordar que no hay partes de cortesía, aquí la sanción, si efectivamente uno no tiene la mascarilla o no tiene una justificación ahí con el fiscalizador, va a correr igual. Y esto ha sido difundido ampliamente por todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, también en las regiones, a través de nuestros Ceremis, a través de la autoridad sanitaria. Así que ha habido información abundante, también instrucciones para fabricar sus mascarillas en la casa si es que no tienen acceso a comprar una en el mercado. Están todas las condiciones para que se dé cumplimiento a esta norma, que tal como usted indica, no es una norma por recaudar o por cursar infracciones, es para proteger a las personas. Es una medida que acompaña a todas las otras recomendaciones. Sigue estando presente la recomendación del lavado de manos, de uso de alcohol gel, de evitar los lugares cerrados, mantener la distancia social. Todas esas recomendaciones siguen vigentes. Ahora se agrega esta instrucción. Ahora, ministra, algunos se preguntan ¿por qué la obligatoriedad de las mascarillas si no, por ejemplo, el uso de guantes? Pensando, por ejemplo, en el metro de Santiago, en el Merval, en distintos transportes donde hay contacto de persona a persona cuando pasan, por ejemplo, por uno de estos transportes. ¿Por qué no? Bueno, hemos visto en la realidad mucha gente que efectivamente viaja con guantes. Yo lo que hago en el ministerio es ayudar a que la instrucción de la autoridad sanitaria se instale y se implemente adecuadamente. Las decisiones respecto a qué mecanismos usar y qué cosas se hacen obligatorias o cuáles no, las recomienda la autoridad sanitaria según la evaluación que ellos hacen de los casos y de los riesgos. En este caso se ha optado porque en los lugares donde es más probable estar a distancia menor que la distancia social recomendada, como por ejemplo adentro de un taxi o adentro de un bus o de una van de turismo o de un bus que lleva trabajadores a su faena, en esos casos entonces se use obligatoriamente mascarilla como una medida, como digo, de protección para las personas y para todos los que están en el entorno. Si en algún momento se define el uso de guantes, eso también queda en el ámbito de decisión de la autoridad sanitaria, no en el nuestro. Sí, claro. Ministra Hood, entrando en el detalle también de esta norma, se habla del transporte público. Lo que sí hacemos... Sí. Sí, la escuchamos. Sí.
Lo que sí hacemos nosotros para proteger las áreas es sanitizar los vehículos, y eso es una campaña que está desde hace varias semanas ya en curso, y se sanitizan todos los carros de metro en Santiago, los ferrocarriles, los buses 2 veces al día, los buses interurbanos, así que se protege también esas áreas. Así que puede ser que por eso no sea obligatorio el uso de guantes. Tampoco pareciera ser una medida que se ha recomendado en ninguno de los otros casos donde ha habido una penetración fuerte de los contagios. Claro, complemento esa respuesta, ministra, porque también estábamos hablando hace un ratito con un infectólogo y decía, uno puede usar guantes, pero es más importante el lavado de manos, que se hace durante gran parte del día. Otra pregunta más bien práctica, ministra Jut, agradeciendo estos minutos. Hablamos del transporte público, se entiende perfecto qué es transporte público, pero también el privado remunerado. ¿Cuáles son los ejemplos donde está obligada la persona a usar mascarillas en este tipo de transporte? El privado remunerado en general son, por ejemplo, las van de turismo, o también buses más pequeños que llevan gente a faenas de trabajo, o buses contratados para viajes especiales. Todos esos entran dentro de la misma categoría. Por eso es transporte público, que es el que está disponible para todos en la calle, digamos, más transporte remunerado que se contrata especialmente, pero implica compartir un vehículo entre varias personas. Y esto apunta más a ese tipo de situaciones que a la categoría del transporte. Pero estamos hablando aquí también de transporte aéreo. En los aviones sigue la misma norma obligatoria, y transporte marítimo. Todos los lanchones de conectividad austral están también sujetos a esta norma. Y eso es un punto súper importante, ministra, es la cantidad de gente que está en un transporte, por ejemplo, en un taxi, en un colectivo, en alguna plataforma de vehículos. También, si hay una persona, puede ser fiscalizado, y si no tiene la mascarilla no va a recibir una sanción, pensando que está el conductor adelante y la persona atrás. Eso corresponde a fiscalizaciones de dos tipos. Los vehículos particulares son detenidos y controlados, y no se ha establecido esta obligatoriedad, y queda a juicio de la persona que, si va con más pasajeros, por ejemplo, familiares, usen también mascarilla. Al hacerlo obligatorio en el transporte público, estamos apuntando a la gran masa de personas que se moviliza y que no tiene otra opción. Pero en el caso, por ejemplo, de vehículos de plataformas que, de acuerdo a la normativa actual, no están reconocidos como un sistema de transporte, para los efectos del control son vehículos particulares también. Y si se detecta que llevan pasajeros, entonces se expone a una doble falta, porque está llevando pasajeros sin tener autorización para hacerlo, y además eventualmente podría estar violando la norma sanitaria. Estuve muy al detalle hoy día, ministra Jut. Muchísimas gracias, pero que hay varias dudas con respecto a la normativa y también con el objetivo principal, que es cuidarnos de este COVID-19 para cuidar al resto. Muchísimas gracias por estos minutos, ministra, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, y yo tengo aquí mi mascarilla, me la pongo ahora porque estaba a buena distancia del camarógrafo, pero usémosla todos los días. Sí, justamente. Gracias, ministra, que esté muy bien. Nos vemos. Gracias.